El programa de esta tarde, amigos, en Decisión Calidad me hace especial ilusión. Y me hace especial ilusión porque hoy vamos a hablar de un proyecto altruista que además me resulta muy cercano por motivos familiares. Quienes me siguen saben que soy de familia militar y que este objetivo que persigue este proyecto no puede ser más noble, además. Pero antes vamos a comenzar de la mejor manera posible, que es viendo el vídeo promocional de todo esto que les estoy comentando. Cada día, desde el humilde anonimato, miles de españoles sirven a la única y verdadera patria vistiendo el uniforme del Ejército de Tierra. Este servicio imprescindible, la formación e instrucción para la salvaguarda nacional, pasa inadvertido al público general. Por desgracia, poco sabe España de sus defensores. Pistolo, vida y miserias de un mal soldado, es un anecdotario benéfico escrito con cercana simpatía desde el amor al oficio de las armas, cuya intención es acercar esta profesión a los civiles presentando situaciones, aventuras y personajes tan clásicos de la milicia como extraordinarios para el ojo ajeno. Desde el día 31 de octubre, Pistolo, vida y miserias de un mal soldado estará disponible en la plataforma de recaudación de fondos Berkami. Los beneficios de la obra irán donados de forma íntegra al Patronato de Huérfanos del Ejército de Tierra, institución encargada de velar por los hijos de quienes hicieron el más alto sacrificio en el altar nacional. Muy buenas tardes, don Víctor Torres. Buenas tardes, Ricardo, ¿cómo estás? Muchas gracias por traerme a tu programa. Te escucho bastante mal. Algo pasa con ese audio. Dale un golpe, a ver, o una apaga y enciende, que estas cosas siempre funcionan. Ahora te escucho bien. Cuéntame Vamos algo. A probar uno. ¿Sí? Ahora te escucho bien. Ahora? Te escucho perfectamente. En primer lugar, he de decirte que tenemos amigos comunes, y es que la voz en off que suena en ese vídeo es la misma que presenta este programa. En el corte inicial, en la sintonía de este programa, que es nuestro amigo común Pirata, al que le mando un abrazo enorme, que además de ser una magnífica persona, es un tío altruista y siempre colabora con las buenas causas. No solo él, sino todos los ignotos, a los que les envío otro abrazo desde aquí, que son todos grandes y buenos amigos. Víctor Torres, conocido también como el Loco Torres, es un padre de familia común y corriente, lo cual no es, en los tiempos que corren, ni común ni corriente. Sin embargo, hasta el 2019 sirvió con honor en el Ejército de Tierra español, en concreto en la sección de cazadores de montaña. Una unidad operativa especializada en el combate de alta montaña y en la supervivencia en ambientes de climatología extrema. Y de esa experiencia, sobre todo de sus 2 primeros años, habla en su anecdotario benéfico, como hemos podido ver en el vídeo, Pistolo, vida y miserias de un mal soldado. Y eso es precisamente lo que hoy le trae hasta Decisión Calidad. Así que, Víctor, por favor, cuéntanos, antes de pasar a hablar del magnífico proyecto que va de la mano de tu obra, qué es y a qué nos referimos con Pistolo, vida y miserias de un mal soldado. Bueno, Ricardo, lo primero es darte las gracias de nuevo por traerme a tu programa, sobre todo porque cuando uno empieza una iniciativa de estas características, a veces es complicado encontrar gente que te dé un apoyo. Yo he tenido mucha suerte por la comunidad en Twitter, Pirata, que comentabas antes, Los Ignotos, Marisa, Aarón, el Benemérito. He tenido mucha suerte en este aspecto, pero es muy común encontrarte portazos en la cara cuando estás en este tipo de iniciativas, sobre todo si van con la rojigualda detrás. Entonces, lo primero era darte las gracias a ti y a la comunidad que viene detrás mío con esta iniciativa. Entonces, hablando de Pistolo, como ya lo hemos definido, es un anecdotario de mis 2 primeros años en el ejército, escrito siempre en clave de humor, intentando ser muy ligero, cuya intención es acercar
la vida diaria del ejército a la gente. Supongo que hablaremos luego profundizaremos en este tema, ¿no? Pero sucede que muchas veces hemos dejado que hable del ejército gente que no debería hablar. Gente que ha salido frustrada de su experiencia en el ejército, que es una cosa que puede pasar. Gente que ni siquiera ha estado en el ejército, pero tiene la visión sesgada de que se ha dado a raíz de obras de ficción o de películas, o incluso los propios actores de las películas españolas que intentan reflejar un poco la vida diaria del ejército. Entonces, Pistolo, en gran medida, es un intento de acercar la realidad del ejército al ciudadano común y corriente. Aparte, como decíamos, ¿no?, de esta parte benéfica que tiene, de la que entiendo que también hablaremos más adelante. Sí. ¿Qué tipo de anécdotas podemos encontrar en la obra? Bueno, en Pistolo vais a encontrar un poco de todo. Yo lo que he intentado es intercalar la anécdota clásica del día a día del ejército con la deconstrucción de algunos de los personajes típicos que se encuentran en la milicia, que al final es una cosa que el que ha pasado por el ejército la ve común, pero para la persona corriente son prácticamente criaturas mitológicas, son prácticamente unicornios. El militar promedio, si bien es cierto que los militares no dejamos de ser, bueno, dejamos, en mi caso en pretérito, no dejamos de ser un fiel reflejo de la sociedad a la que servimos, porque a fin de cuentas, aunque seamos sus defensores, formamos parte de ella. Sí que es cierto que el día a día en el ejército pues da lugar a esas situaciones cotidianas para nosotros, pero completamente alienígenas para la gente. Y aquí surgen estos personajes de los que te decía. También vivimos situaciones de cierta tensión, porque en las maniobras, en los días de instrucción que hace el ejército, especialmente en las unidades operativas, se viven momentos de gran tensión, se viven momentos cuyo objetivo al final es llevar al límite a los soldados, porque todo el sudor que se derrame en la instrucción es sangre que se evitará en caso de conflicto. Efectivamente. Yo tengo que hacer llegados a este punto, tengo que hacer una confesión que es evidente. Bueno, evidente porque se me ve ya talludito y ya estoy pasado de vueltas, acabo de cumplir 45 tacos y por lo tanto soy un boomer de manual. Todos los boomerios que hemos hecho la mili tenemos esa época de nuestra vida en muy alta estima. De hecho, yo recuerdo la mía con muchísimo cariño y para mí es una de las mejores épocas de mi vida, sin duda. Y tendemos siempre a contar historias que algunas veces forman parte más de un ideario colectivo que de nuestra propia experiencia. En el caso de Pistolo, ¿son todo anécdotas reales o hay alguna de estas anécdotas que forme parte de este ideario colectivo? No, para Pistolo he intentado precisamente rehuir de eso. Por lo que tú decías, además, tú ya lo dices. Tenemos varias generaciones de gente que ha pasado por el servicio militar, pero las últimas, las que realmente son más interesantes porque representan el futuro de esta nación, son generaciones que no lo han vivido. Entonces, estas generaciones que lo han vivido ya han escuchado este ideario colectivo del que hablas de sus mayores. No hace falta que se lo repitamos. Aquí lo que he intentado ha sido plasmar única y exclusivamente anécdotas y vivencias mías. ¿Por qué? Aparte de por el tema por el motivo que te he dado antes, es por una cuestión narrativa, por una cuestión literaria. Yo tengo la opinión, yo escribo por afición, yo no soy escritor, pero tengo la opinión de que uno solo debería escribir de lo que ha vivido, de lo que entiende. ¿Por qué? Porque para cualquier persona que sepa del tema, si tú empiezas a escribir de algo que no dominas, enseguida se va a notar que no lo sabes. Y inmediatamente rompes un contrato que hay entre lector y escritor, márquese las comillas de escritor, rompes un contrato que hay, que es el de la confianza. Si el lector no puede confiar en lo que tú le estás explicando, automáticamente no tiene ningún aliciente para seguir leyendo. Entonces, ante esto, yo he preferido tratar única y exclusivamente vivencias personales mías. Esto añado, los personajes también son... Sí que es cierto que los personajes, en algunas ocasiones, para salvaguardar la intimidad, ¿no?, de algunos de los participantes en el anecdotario, sí que es verdad que a veces se han modificado un poco, se han mezclado dos personas para crear un personaje que sea a nivel narrativo un poco más complejo, un poco más entretenido de ver. Se ha dotado de ciertos puntos, de ciertos matices algunos para convertirlos, entre comillas, en antagónicos de los personajes protagonistas del anecdotario. Pero en general se ha intentado
se ha intentado, al menos por mi parte, siempre tratar esto con el máximo nivel de verosimilitud y siempre desde la cercanía más absoluta. Para todos aquellos que no lo sepan, explícanos, porque además de ser muy sonoro, el nombre pistolo tiene un significado dentro del ejército. Cuéntales a nuestros oyentes qué es un pistolo. Sí. En origen, pasa que aquí nos tendríamos que remontar al riff. Entonces, yo no suelo explicar esto. Esto lo voy a hacer en exclusiva para tus oyentes, ¿no? Normalmente no explico esto porque, claro, cuando te preguntan, oye, ¿qué es pistolo? Sí, mira, prepárate para una chapa histórica de 10 minutos, ¿no? Pero en origen el pistolo era el tipo de segunda línea que se dedicaba a ir rematando enemigos heridos, ¿vale? Iba con la pistola, pegaba un par de taponazos y tal. Esto, claro, cuando lo explicas, en pleno siglo XXI es barbarie, es salvajismo, tal. Pero hay que ver. Claro, el problema de que cada vez tratemos con mayor incultura, con menos conocimiento sobre la historia de esta nación, es que cuando tú le explicas esto a alguien, ya tendrías que entrar en la guerra del Rif, explicarle el nivel de salvajismo al que llegaron los hombres de Abd el-Karim, la matanza de los refugiados después del desastre de Anual, etc. Entonces, por eso normalmente no entro a explicar tanto, ¿no? Pasa que, como ya se sobreentiende, ¿no?, que el nivel de las personas que están escuchando esto ya es un poquito superior a la media cultural del ciudadano promedio, pues me puedo permitir dar esta explicación un poco más extensa, ¿no? En origen el pistolo era esto. Pasa que, claro, el lenguaje, igual que las sociedades, evoluciona, ha ido cambiando. Y en el momento actual, pistolo es un término despectivo que se utiliza mucho por parte de los legionarios. Los legionarios son un mundo aparte dentro de la milicia. He tenido el gusto de compartir vivencias con varios. En el libro hablo de Madera, que vendría a ser no el legionario prototipo, pero sí el legionario más caracterizado que he conocido yo en el ejército. Entonces, pistolo a día de hoy se utiliza como... Tiene un punto despectivo, pero también tiene un puntito de coña, ¿no? Es la forma de referirte a un tipo que no es completamente operativo, que no es un máquina, que no es un tipo muy guerrillero. Pero siempre es ese punto entre el insulto y la puya. Siempre, salvo que se diga de forma completamente despectiva, ¿no? Siempre tiene un puntito de puya cariñosa, que es algo que es muy intrínseco del ejército. Es que pistolo es quizás el insulto, el término, es quizás una de esas cosas características del ejército, que es la camaradería, pero con un cierto espíritu de pique interno. No, nosotros somos mejores que estos tipos de aquí, ¿no? Nosotros tal, pero luego a la hora de la verdad, y esto sucede hasta el más bajo nivel, entre dos binomios del mismo pelotón puede suceder. No, estos dos son unos pistolos, nosotros estamos más fuertes. De un pelotón a otro, de una sección a otra, de una compañía a otra. Esto sucede en absolutamente todos los ámbitos del ejército. Y esto es bueno, porque lo que hace es que todas y cada una de las unidades del ejército español estén en constante competición para mejorarse, siempre, para ser mejores que el de al lado. Y eso al final es lo que hace que el infante español sea la fuerza de combate más poderosa sobre la faz de la tierra. Correcto, estamos de acuerdo en lo fundamental. Mira, si tuvieras que seleccionar una de las historias que se cuentan en el libro, ¿cuál sería? Aquí me pones en un compromiso, porque Bueno, a pues nivel personal lo tengo muy claro, ¿no? A nivel personal sería que viene el lobo, que es la anécdota de presentación de uno de los personajes más importantes, no solo del anecdotario, sino de mi vida militar, que es el Teniente Lobo. El Teniente Lobo no solo es el mejor oficial con el que he trabajado nunca, sino que se llegó a desarrollar una relación muy cercana, prácticamente de amistad, salvando las diferencias jerárquicas, porque al final yo siempre fui soldado, no ascendía nada más. Y este hombre ahora en la actualidad es capitán, estará a punto de ascender. Seguimos en contacto, de vez en cuando me manda algún mensaje, sobre todo cuando tengo algún momento de lucidez en redes sociales que me acerca a perder mi puesto de trabajo, contacta conmigo, me manda algún mensaje, me llama. Entonces el Teniente Lobo ha sido, no solo es una pieza fundamental del anecdotario, sino que también fue una pieza fundamental de mi vida militar. En el aspecto no solo como la imagen del perfecto oficial, sino como un punto de referencia al que aspirar como militar. Siempre intentar parecerte, que eso es otra de las doctrinas del ejército, intentar siempre parecerte al que mejor lo hace. Obedecer las órdenes por el ejemplo, sin que haga falta una voz de mando, ¿no?
esta sería a título personal, creo yo, la que yo le daría más importancia. Claro, algunas de las anécdotas que cuento en el anecdotario ya, entre comillas, ya las he contado en Twitter de forma mucho más somera, porque al final la red social te da lo que te da. Claro, la favorita de todo el mundo es aquella vez en que estuve a punto de llegar a las manos y un poco más con un policía militar danés, ¿no? Que le tiré de arma blanca porque el tipo se puso un poco chulo y al final la situación fue casi cómica porque era un tipo de prácticamente 2 metros, musculoso, un auténtico animal salvaje con unas melenas rubias de vikingazo y yo que apenas llego al 1,75 m, cuchillo en mano, pegándome bandazos en el pecho como si fuera una especie de orangután empastillado. Fue un espectáculo. Entonces, esta es la favorita de todos. Yo creo que esta igual es la más entretenida. Pero bueno, es que al final hay tanta variedad que yo creo que cualquier lector que adquiera Pistolo va a encontrar una que se adapte perfectamente a él y que va a ser la favorita. Hablabas de vivencias, hablabas de experiencias. En un momento en el que una generación entera se ha llegado a denominar generación de cristal, porque los tratamos como si fueran docenitas de huevos. Cuéntanos, Víctor, ¿qué se aprende en el ejército? El tema con el aprendizaje en el ejército es complejo. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad tan absolutamente consumida por la titulitis, consumida por el dame un papelito que ponga que tú sabes hacer esto, que tú sabes hacer lo otro, que claro, de cara a la galería tú te paras a pensar y realmente no has aprendido nada, porque no sacas ningún documento acreditativo, salvo cosas muy puntuales, ¿no? Los carnés de conducir, los cursos de soporte vital básico, etcétera. Claro, tú cuando sales a la calle, te enfrentas al mercado laboral con tu experiencia como militar, etcétera, a nivel legislativo no tienes nada. Eres un tipo que ha pasado 6 años sirviendo a la patria, pero que no ha desarrollado ninguna habilidad útil para la vida civil. No obstante, y aquí viene lo importante, es que en el ejército, aparte de las habilidades necesarias para servir a la patria, es decir, el combate, en mi caso, el combate en alta montaña, en zonas de climatología extrema, como decías antes, todo lo relacionado con la supervivencia en la montaña y tal, que son habilidades no solo extremadamente útiles, obviamente en una ciudad no tanto, y en tiempos de paz no tanto, ¿no? Pero son extremadamente útiles. Aprendes otro tipo de cosas que, si bien no vienen con un título bajo el brazo, yo creo que son imprescindibles para la sociedad actual. En un momento de la historia de Occidente en el que ha desaparecido la cultura del esfuerzo, han desaparecido los valores, ha desaparecido la camaradería, ha desaparecido el espíritu de sacrificio. En este momento es quizás el único baluarte de los valores tradicionales occidentales el ejército español. Quizá perdona que me haya enrollado tanto, ¿eh? No, dale, Pero dale. yo creo que es quizá el aspecto más importante que te puede dar el ejército de tierra. Aparte de, obviamente, ya lo he dicho, todas las habilidades adicionales, carnés, el tema del soporte vital básico, que es súper importante. Hay otras. Claro, yo solo serví en una unidad, que fue el Regimiento de Cazadores de Montaña Arapiles 62, que luego pasó a ser infantería motorizada, perdón. Entonces, yo sé de la vida operativa, entre comillas, del ejército. Hay otras unidades, están los sanitarios, están transmisiones, hay otras unidades en las que quizás sí que sacas algún título o alguna cosa que luego puedas presentar a una empresa, ¿no? Pero al final, los fusileros, la gente machaca, los que pegábamos barrigazos y pisaban barro, lo mejor que acabas sacando del ejército es esa disciplina, es esa forma de enfrentarte a la vida estoicamente, ese enfrentar cualquier situación, sea lo duro que sea, con una sonrisa en la cara y esperando el momento de entrar en combate de nuevo, ¿no? Eso al final yo he comprobado que no solo las empresas lo acaban sabiendo valorar cuando te ven trabajar en comparación con lo que se encuentra hoy en día en la sociedad, sino que además tú, a nivel personal, obtienes un gran engrandecimiento, valga la redundancia, obtienes un cierto engrandecimiento personal. Esto es importante. ¿Por qué? Perdona la chapa de nuevo. Yo he notado la diferencia. O sea, yo pasé 6 años en el ejército de tierra, desde 2013 a 2019. Antes del ejército yo ya trabajaba, yo tenía un trabajo completamente. Bueno, yo llevo trabajando desde los 14 años, entonces, quieras que no. Y yo he notado una diferencia sustancial entre la forma de trabajar
de 2013 a la forma de trabajar y la forma de vivir de 2019. Es entre comillas, y con esto ya acabo, un poco como en la película aquella de Demolition Man, que es un peliculón, aquella de Stallone y Wesley Snipes, que lo congelan y el tipo pasa 70 años congelado. Acabas teniendo una sensación similar, porque el ejército, quieras que no, es relativamente cerrado. Hay pocas influencias del exterior, sobre todo en la forma de trabajar. Entonces, cuando sales, te encuentras con una sociedad que ha cambiado mucho en los últimos 6 años. No solo por el tema, las redes sociales han pegado un boom increíble en los últimos 10 años, sino que además la gente ha cambiado su forma de ver el trabajo y ha cambiado sus actitudes hacia el trabajo. Y lo más importante de todo, nunca sabremos cómo se usaban las 3 conchas. Bueno, hay teorías en internet, ¿eh? Hay teorías, se puede buscar. ¿A cuál más bizarra? No, es importante lo que dices, sobre todo para darle contenido a la siguiente pregunta, y es que el servicio militar obligatorio, por ejemplo, que yo disfruté, y voy a utilizar esa palabra, sexto del 98, el servicio militar obligatorio es necesario para espabilar a una generación que, con contadas excepciones, vive bajo la influencia de lo que le cuentan. Y hablo sobre todo de ese sistema educativo que lleva más de 25 años fomentando la división entre españoles. ¿Tú crees que eso sería una buena argamasa para volver a unir a la sociedad española? A ver, si me preguntas estrictamente sobre el servicio militar como argamasa como tú dices, ¿no? Como argamasa para unir España, yo creo que sí. Ahora, también es cierto, esto que decías de la generación de cristal, es complicado. Esto igual nos daría para otro programa, ¿no? Es complicado juzgar las nuevas generaciones en comparación con las anteriores, ¿no? Yo soy de una generación distinta a la tuya, nos llevamos más de 8 años, ¿no? Bueno, prácticamente 10. Pero yo creo que... Oye, bueno, no los llevas mal. Mira qué pintas tengo. Yo estoy bastante estropeado para tener 32, ¿no? Pero lo que quiero decir es que a veces yo creo que tendemos a darle demasiada caña a las nuevas generaciones. Porque al final la sociedad a la que se están enfrentando no solo es muy diferente a la que enfrentamos nosotros a finales de los 80, a principios de los 90, sino que además es culpa nuestra la sociedad a la que están enfrentando ahora. Todo lo que están viviendo, el sistema educativo que están viviendo ahora, se lo hemos dejado nosotros como está. Sufriendo, diría yo. Sí, están sufriendo, por supuesto. Yo vi los primeros coletazos, yo soy catalán, yo me crié en Viladecans, una ciudad industrial al lado de Barcelona. Yo viví los primeros coletazos del independentismo en el colegio. Yo viví los primeros coletazos del Plan 2000 de Jordi Pujol. Esto lo viví yo en primera persona. De ahí, obviamente, ha ido en una espiral descendente hacia la locura que estamos viviendo ahora. Yo los coletazos reales del independentismo a partir de 2012 los viví de uniforme. Otro día, si quieres, hablamos de cómo se vivió el 17 de octubre con uniforme, ¿no? O los atentados de Barcelona del 11 de marzo, no. 17 de marzo fue los atentados de Barcelona. Me los comí también de uniforme. Una noche tensísima, ¿no? Una noche muy dura. Lo que quiero decir es que a veces quizá, esto es un pequeño inciso a la pregunta que me has hecho, ahora pasaré a respondértela. Quizá le metemos demasiada caña a las generaciones jóvenes, que son las que se están encontrando al final con el caos y la destrucción que nosotros sembramos bueno, nosotros y nuestros padres sembramos hace entre 20 y 40 años. Entonces, a veces es un poco injusto esto que decimos a veces, no, los chavales de ahora, los jóvenes, la generación de cristal y tal. Un día habría que dedicarle bastante tiempo a hablar de este tema. Respecto al tema del servicio militar obligatorio. El servicio militar obligatorio, como tú decías, yo creo que era algo que servía muy bien para unir España. ¿Por qué? Cogías a ese chaval, por ejemplo, de Lérida, al que en el colegio le están vendiendo que los extremeños son el puto diablo, los andaluces son vagos y tal y cual, te lo llevas a Cáceres y lo juntas con uno de Badajoz, con uno de Madrid, con uno de Galicia, y al final esta gente lo que está haciendo es mezclarse. Juntas a gente de clase baja con gente de clase alta, juntas al payo y al gitano, juntas a negros y a blancos.
Y esa es la forma de que se conozcan mejor y esa es la forma en la que generen lazos entre ellos. Tú que hiciste el servicio militar obligatorio, estoy seguro de que todavía tienes amigos de la mili, gente con la que de vez en cuando te llamas o te pegas. Y eso realmente es lo que une una sociedad. Además, a este tío primero lo metías unos meses en Cáceres. Cáceres o el CEFOT o CIMOP o como le llamaran en aquel entonces. Pero es que luego lo mandabas a cualquier lugar de España. Y ese tío acababa en una ciudad desconocida, alejado de sus redes de influencia comunes, de su familia, de sus amigos, de la gente del colegio, de sus profesores, del cura del pueblo. Y ese tío acababa conociendo otros lugares de España. ¿Y sabes qué pasa? Que la única forma que hay de amar algo es conocerlo. Eso Tú no es. puedes amar lo desconocido. Entonces, la mejor forma de amar esta nación es conocerla, escoger a los chavales, hacerles que vean España. Antes, claro, antes hacíamos las colonias y te ibas por toda España, ibas a esquiar, ibas a tirar. Pero es que eso ahora ya ni siquiera se hace. Ahora las colonias las hacen los catalanes, al menos las hacemos en Cataluña y no se sale jamás de Cataluña, ni para una excursión, ni para las colonias, trabajos de fin de grado, de recerca de estos que hacíamos en el colegio y tal. Entonces, como elemento vertebrador e integrador de la sociedad española, y perdona por la chapa, yo creo que sí, que el servicio militar obligatorio era y podría ser un activo importante. A nivel militar, a nivel operativo, yo creo que también puede tener un lugar. ¿Por qué? Porque hoy en día el ejército español está pensado como un ejército de proyección, es decir, un ejército con capacidad de salir a cualquier lugar del mundo en cualquier momento para llevar a cabo una misión en defensa de los intereses de España en el extranjero. Y eso está muy bien, ¿eh? Eso es un ejército moderno, es como están organizados prácticamente la íntegra totalidad de los ejércitos de la OTAN. Sin embargo, yo creo que el hecho de tener una formación militar para cualquier ciudadano español, repito, no se libran de aquí ni las mujeres, ni los LGTBI+ Salva Centauri, ni nadie. ¿Vale? Y el que no sirva para dar barrigazos, lo pones a fabricar munición, o todo el mundo puede dar un servicio a la patria. ¿Vale? Entonces, tener a ese tipo de gente formada y preparada en su casa es una muy buena herramienta para la defensa nacional. Mira lo que les ha pasado a Ucrania. Ucrania, no soy ningún experto en el tema y quizás esté metiendo la pata, pero Ucrania tenía unos núcleos de reacción rápida que eran gente local que se reunía en puntos cercanos a sus respectivos domicilios y defendían esas zonas. Es que esa es la mejor opción para la defensa local. Esa es la mejor opción. ¿Quién va a defender mejor las montañas de Coisorola que un chaval que se ha pasado toda la juventud dando vueltas por ahí con su Derby Varian? O yendo por ahí a escaquearse haciendo pellas en el colegio. ¿Quién lo va a defender mejor si ese tío se sabe hasta la última gruta de esas montañas? Entonces, el servicio militar obligatorio, a mi parecer, es una muy buena forma de dotar a España, además de lo que hemos dicho, de la integridad de la nación, de la Unión, etcétera, de un sistema de defensa territorial rápido y eficiente. Si no, podemos mirar los suizos, que funcionan muy parecido. Desde luego, es una visión, yo considero, bastante real y bastante acertada. Ahora te voy a hacer una pregunta que si fueras un militar en activo no me podrías responder. ¿Está siendo el ejército tratado de manera adecuada por los políticos? A ver, desde mi experiencia personal, yo no sufrí ningún maltrato por parte del estamento político. Sí que es cierto, se nos congelaron las pagas extras en determinado momento por el tema de la crisis y tal. Pero al final no hay ningún desprecio directo, no hay ningún político que directamente coja, como hizo el actual presidente del gobierno, y diga que defensa debería dejar de existir. Sí, que sobraba el ejército, sí. Eso lo dijo este señor en un momento de lucidez, este señor, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pero no me quiero meter en política porque al final Pistolo no va de eso, ¿no? Pero yo no creo que haya habido un desprecio directo. Ahora, sí que es verdad que no hay mayor desprecio que el no mostrar aprecio. Entonces, las recientes compras de material militar que han dado los resultados que han dado, las actitudes de ciertos políticos, especialmente de la última década, de cara al ejército. Hombre, maltrato directo no ha habido, pero sí que es verdad que ha habido una, entre comillas, y a mi parecer, exclusivo, personal e intransferible, no vinculado con las Fuerzas Armadas, porque yo ya no estoy en activo. Sí que es cierto que ha habido una cierta dejadez por parte del estamento político, a mi parecer. Desde luego.
Bueno, vamos a pasar a lo mollar, vamos a pasar al turrón. Vamos a hablar del libro, de Pistolo. ¿Qué objetivos persigue el libro? Vale, los objetivos son muy claros, que te los comenté al principio del programa de forma muy, muy rápida, muy somera. El objetivo es difundir la vida militar entre la población civil. Sucede que hemos dejado desde hace bastante tiempo que hablen del ejército aquellas personas que no deben hablar. Actores, directores de cine, guionistas, gente que ha venido rebotada como Luis Gonzalo Segura. Entonces, hemos permitido que se genere un discurso referente a las Fuerzas Armadas escrito por, si no enemigos, gente no afín a las Fuerzas Armadas. Hay muy poco material escrito por parte de personal militar que haya disfrutado de su experiencia en el ejército. En parte porque las propias instituciones, no me refiero a los mandos militares, me refiero a las instituciones políticas. Cuando un militar asoma la cabeza hablando bien del ejército, martillazo que te va y lo bajan. Esto al final es por lo de siempre, perfil bajo, que es cierto, es una de las formas de... forma parte de la naturaleza de las Fuerzas Armadas. El militar, por naturaleza, no debe destacar. Cumple con su función de la forma más eficiente posible y sirve a la patria. ¿Qué sucede? Que en un tiempo en que la información viaja a la velocidad de la luz, que tienes cientos de miles de noticias diarias referentes a cualquier cosa, si dejas que hable del ejército alguien cuyos intereses no se alinean con el ejército, ni se alinean con el servicio a la patria, ni se alinean con el destino universal de nuestra nación, claro, al final la imagen que queda del ejército es la que han dado las películas españolas en los últimos 20 años o más. Claro. Entonces, el objetivo principal de Pistolo, obviamente yo soy un hombre corriente, yo no tengo, como te hablaba antes, yo no tengo contactos, no tengo acceso a grandes medios de comunicación, así que mi esfuerzo está ahí, pero es un grito en el desierto. Pero el intento es divulgar la vida diaria del ejército para que la gente conozca a esas personas anónimas que están entregando los mejores años de su vida a la patria e incluso la vida por servicio a la patria. Una patria que en ocasiones, no la patria en sí, sino sus ciudadanos, se muestran ingratos con esta gente, pero porque no los conocen, porque como te decía antes, tú no puedes amar algo que no conoces. Entonces, Pistolo es un intento de dar a conocer la vida diaria, maniobras, guardias, personajes, familia, que también tienen su parte imprescindible en el ejército. La familia es... Bueno, luego, si quieres, luego hablamos de cómo se lleva la vida familiar en el ejército. Pero todo esto es imprescindible para entender el ejército. Si no se lo explicas a la gente y la imagen que tienen de los militares es el Millán Astray de Mientras dure la guerra, que por cierto es una pasada porque han intentado humillarlo de la peor manera posible y el tipo sale extremadamente reforzado. Es increíble. Pero bueno, lo que te quiero decir es eso, ¿no? Que creo que es importante hacer este ejercicio de divulgación y acercar el ejército y sus virtudes a la gente para que aprenda a quererlo y aprenda a amarlo. Yo quizás soy el primero en intentarlo. Puede ser. Espero que detrás de mí vengan muchos otros. Mi comunidad de Twitter, a la que saludo de nuevo porque son la mejor comunidad de twitter.com, ya me ha demostrado que hay mucha gente que quiere saber del ejército. Hay mucha gente que quiere comprender la vida diaria de los soldados. Entonces, yo creo que hay aquí nicho y hueco para que más militares, algunos en activo, otros que ya hayan pasado a mejor vida, en sentido profesional, den un paso adelante y defiendan las Fuerzas Armadas profesionales, el ejército español, de cara a los propios españoles. Desde luego que sí, desde luego que sí. Y es que además la obra descansa en los brazos de un proyecto dirigido a una acción benéfica y altruista que le da al libro, si cabe, todavía más significado. Háblanos de este proyecto, háblanos de en qué punto se encuentra ahora mismo. Y yo, mientras tú vas hablando, voy a ir pinchando cositas que tú mismo me has enviado, que yo ya conocía, pero mientras tú vas hablando para ejemplificar lo que nos vas a contar, yo voy a ir pinchando imágenes para que todos aquellos que nos están viendo, además de escuchando,
pueden hacerse una composición de lugar. Venga, vamos allá. El proyecto Pistolo actualmente está en una fase de recaudación de fondos. Esto se está llevando a cabo a través de una plataforma de recaudación de fondos española llamada Berkami. Precisamente he cogido Berkami porque es española, puestos a darle dinero a alguien que sea un compatriota. Entonces, en el momento presente, como decía, estamos en esta fase de recaudación de fondos. Va muy bien, ha sido un éxito tan inesperado como sorprendente. Hemos roto el objetivo básico de recaudación, lo hemos roto en menos de 24 horas, en 7 horas ya habíamos obtenido la financiación básica para el proyecto. Actualmente estamos, como podéis ver si estáis viéndolo en directo, actualmente estamos a punto de alcanzar el objetivo adicional de 10.000 euros. Estamos en 9.255 en el momento presente. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo de Pistolo, como os decía antes, me está mareando tanto número en la pantalla. El objetivo ya lo hemos visto y lo quitamos. Dios te lo pague. Tú piensas que al final yo estuve en infantería, entonces el cerebro da hasta donde da y no le pidas mucho más. Lo que te decía. El objetivo es recaudar fondos para el Patronato de Huérfanos del Ejército de Tierra, que es una institución oficial cuya razón de ser, cuyo objetivo es proteger, ayudar y servir a las familiares de aquellos que dieron la vida por España, de aquellos que hicieron el máximo sacrificio en el altar de la nación. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? En Pistolo, en el Berkami que has señalado tú ahora en esta campaña de recaudación de fondos, cada uno de los interesados puede hacer un aporte. Con ese aporte recibirá una pequeña recompensa que justificará ese aporte, porque yo considero que cuando alguien hace algo bueno debe ser recompensado. Entonces, esos aportes van desde recibir un ejemplar en formato digital del libro, a recibir, aquí lo podéis ver, a recibir un ejemplar firmado por el autor, a recibir el ejemplar más una bandera de España táctica, que es una pasada, por cierto. Ahora la vamos a enseñar. Ya que espera que también la tengo. ¿La tienes? Ahí la llevas. Perfecto, mira, me ahorro desplegarla. Esta bandera, que está diseñada por un soldado del Regimiento de Cazadores de Montaña Galicia 64, como veis es guapísima. ¿Vale? Entonces, todos es hasta llegar al máximo premio, que es llevarse un cuchillo forjado a mano por un servidor. Yo ahora mismo estoy aprendiendo a forjar armas blancas, entonces he pensado que una buena forma de poner en práctica esta habilidad que estoy adquiriendo es premiar a aquellas personas que hagan que hagan un aporte extraordinario a esta causa. Entonces, una vez hayamos alcanzado el final de la campaña de recaudación de fondos, que quedan 25 días para acabarla. ¿Cuántos días lleva? Ahora mismo lleva 15 días. Son 40 días en total, nos quedan 25. Pero tú fíjate, en 7 horas... Que a los 25.000 esos que aparecen ahí los vamos a superar ampliamente, espero, ¿no? Bueno, esperemos. A más se recaude, más dinero acabará en manos del Patronato de Huérfanos del Ejército de Tierra. Eso está clarísimo. Además, en el propio Berkami, en la propia página de recaudación de fondos, he desgranado cómo se van a ir haciendo, qué porcentaje queda en donación, qué porcentaje queda en las recompensas de cada uno de los aportes. Para mí es muy importante que seamos sinceros con este tema, ¿vale? El tema del dinero, supongo que porque soy catalán y soy de la Virgen del Puño Cerrado, pero la transparencia en este aspecto es muy importante para mí. Entonces ya he dejado claro cómo se van a repartir los fondos, lo podéis comprobar en el propio Berkami, ¿no? Entonces, una vez se publique el libro, que estará a la venta a través de la plataforma de autopublicados de la editorial Planeta, o sea, estamos hablando de una editorial de prestigio internacional. Se podrá comprar en todas las librerías de España, a través de la propia página web de Planeta, se podrá comprar a través de Amazon, no habrá ningún problema para adquirir el libro. La íntegra totalidad de las regalías, es decir, la parte que me llevaría yo de cada ejemplar, irá donada de forma íntegra al Patronato de Huérfanos del Ejército. Y en la propia campaña de recaudación de fondos, los fondos que no vayan a la publicación del libro y las recompensas de aquellos que hayan participado irán donados de forma íntegra al Patronato de Huérfanos del Ejército de Tierra.
No se puede tener mejores intenciones. Lo cierto es que en los tiempos que corren, cuando estamos acostumbrados a que todo el mundo tenga exactamente la intención contraria a la que tú tienes, que es la de quedarse con todo, si puede ser lo que uno genera y lo que genere alguno de los que están alrededor también, el hecho de encontrarse con alguien que lo que pretende es ayudar a los demás no resulta ni común ni corriente, como decía al principio. Bueno, Es pero importante. Ricardo, tú has hecho lo mismo conmigo. No, bueno, Tú has pero hecho lo mismo conmigo. Tú no ganas nada con esta entrevista. lo que Tú nos no une ganas nada. lo que nos une es esto, amigo. Efectivamente, pues en eso estamos los dos. En eso estamos los dos. Yo no soy nadie especial, yo no estoy haciendo ninguna cosa extraordinaria. Yo simplemente considero que puedo ayudar a la causa, puedo servir a España aún estando en la vida civil. ¿Qué menos? ¿Qué menos que dar el máximo esfuerzo por servir a España? Es Pero cierto, ya eso no es no he visto el uniforme, pero el servicio a la patria es de por vida. Uno deja el ejército, pero el ejército no lo deja a uno. Hablabas antes de tu comunidad de Twitter, y yo que soy pelín cotilla a veces, pues he visto que te han hecho una pregunta cuando ayer compartiste la publicación de la publicidad de este programa. Un usuario, no me acuerdo, no me acuerdo qué perfil era, te preguntaban por qué dejaste el ejército. Es una pregunta complicada y personal. La voy a responder, ¿eh? Pasa que daría para horas de conversación. Yo soy padre de dos niñas pequeñas. Ahora ya no tan pequeñas. Cuando volví de unas maniobras de 21 días en Igríes, en la provincia de Huesca, llegué y la mayor de mis hijas, que en aquel entonces tenía 2 años y poco, no me reconocía. Se escondió detrás de su madre. Claro, yo en ese momento supe que tenía que tomar una decisión. Yo en la vida solo he querido 2 cosas. Servir a España y ser un buen padre. Como mi padre lo fue conmigo. Mi objetivo a seguir en esta vida es ser igual que mi padre. O como mínimo acercarme. Porque para mí es el ejemplo a seguir. Es un hombre culto, es un hombre leído, es un hombre del Renacimiento, un hombre que toca todas las ramas del conocimiento, ¿no? Entonces, cuando yo me vi en la tesitura de servir a España de la mejor manera posible, porque aquí lo que entra en juego no es si te quedas en el ejército hasta los 45, si te pides una permanencia. Aquí lo que entra en juego es servir a España de la mejor manera posible, dando el máximo sacrificio por la causa si hace falta. Cuando yo tuve que elegir entre eso y ser el padre que siempre quise ser, se me abrió una alternativa. Yo podría haber cogido, y es una cosa que se hace en el ejército, una reducción de jornada y haber seguido sirviendo a la patria dentro de un horario que me permitiera hacer de padre de una forma digna. ¿Cuál es el problema? Que esa no era mi forma de ser soldado. Esa no era mi forma de servir a la patria. Entonces, si yo no voy a poder dar el 100% por la patria, si yo no voy a poder estar todos los días dando el 100%, yendo a todas las maniobras, siendo desplegado en el extranjero, si yo no voy a poder hacerlo, porque entra en conflicto con la otra faceta, con ser un padre ejemplar, creo que lo lógico y lo razonable y lo esperable y lo digno por mi parte es echarme a un lado y dejar la plaza para alguien que sí pueda hacerlo, para alguien que sea más joven, que esté en mejor condición física, que tenga las mismas ganas de servir a España que yo. Porque al final yo estaba ocupando una plaza. Yo estoy ocupando una plaza y cuando en los últimos 6 meses de mi vida militar, yo no me escondo, los últimos 6 meses de mi vida militar me pasaron a la compañía de servicios porque cogí una reducción de jornada para intentar compaginar estas 2 facetas de mi vida. Y yo me veía allí en la compañía de servicios, que hace una labor imprescindible para el batallón, ¿no? Pero yo me veía allí y decía, este no es el servicio a la patria que yo quiero hacer. Y yo estoy ocupando una plaza aquí. Un día hablaremos, si me das tu permiso y me vuelves a invitar a tu casa, un día hablaremos de las diferentes formas de servir a España y de mi punto de vista al respecto. Pero ese no era el militar que yo quería ser. Y si yo no puedo ser el militar que España merece, lo lógico es que me haga a un lado y deje que España obtenga un soldado en condiciones, un soldado que esté a la altura de la patria.
Me vas a llamar loco, pero después se nos está acabando el tiempo ya, nos quedan apenas 4 minutos, pero después de esta conversación contigo yo te diría que sigues sirviendo a tu patria de la mejor manera posible. Bueno, yo lo que intento, y esto es una enseñanza de mi padre, como la inmensa mayoría de perlas de sabiduría que soy capaz de dar. Cuando yo supe, pequeña chapa, cuando yo supe que iba a ser padre, le pregunté a mi propio padre cómo lo había hecho, cómo había sacado adelante una familia. Ya otro día hablaremos de este tema. Y mi padre me dijo, mira, lo único que tienes que hacer es intentar hacer las cosas lo mejor que sepas. Lo mejor que sepas y lo mejor que puedas. Si lo haces de esta manera, al final del día tú dormirás tranquilo. Esa lección de vida es la que me ha llevado hasta ahora. Eso es lo único que tienes que hacer. Yo no sé si estoy sirviendo bien a la patria, yo no sé si estoy haciendo lo correcto, yo no sé si haciendo entrevistas o escribiendo un libro estoy ayudando a España. Lo que sí que estoy seguro es que estoy haciendo todo lo que puedo, perdón, la lengua, estoy haciendo todo lo que puedo desde el lugar en el que me encuentro. Y al final eso es lo que me permite dormir tranquilo. Mis hijas, saber que estoy sirviendo a la patria y la íntima satisfacción del deber cumplido, que al final es el aspecto más elemental de la vida militar. Quédense con esta cara y con este nombre, Víctor Torres, porque no va a ser la última vez que lo veamos en Decisión Calidade. De hecho, creo que esta va a ser la primera de muchas, porque creo que nos han quedado temas en el tintero y que podemos analizar muchas cosas. Rápidamente, antes de irnos, ¿cómo se puede colaborar con el proyecto? Vale. Ahora mismo entras en Google, Berkami Pistolo, y es la primera búsqueda que te sale. Hemos tenido la suerte, como la comunidad de Twitter ha sido tan potente en el apoyo a esta causa, somos actualmente con el tema este del posicionamiento y tal. Si buscas Pistolo Berkami, es el primer link que te sale. Enlazas, eliges una de las diferentes opciones de aporte con la correspondiente recompensa, pagas. Y cuando el libro esté publicado, yo personalmente te haré llegar una copia de ese ejemplar firmado con los artículos promocionales que hayas adquirido y los que se desbloqueen a partir de las diferentes metas de recaudación. No pues se puede ser más simple. Yo, amigos, no puedo agregar nada más. Lo ha explicado perfectamente Víctor, y lo que sí puedo hacer es pedirles que colaboren porque es que merece la pena. Ya no por el tema de los huérfanos del ejército, que también, y ese es el primer punto, sino porque estoy seguro, a pesar de que todavía no lo he leído, pero estoy ávido de poder leerlo, estoy seguro de que el libro nos va a hacer pasar un muy buen rato. Amigo Víctor Torres, te envío un abrazo enorme y te invito a que vengas a tu casa cuando tú quieras. Siempre que me invites, haré lo imposible por acercarme. Ha sido un auténtico placer estar aquí contigo, lo he disfrutado muchísimo. Tienes un gran programa entre manos y estoy, me reitero, encantado de haber podido participar. Muchas gracias por abrirme la puerta de tu casa. Muchas gracias, amigo, muchas gracias. Te envío un saludo y nos vemos y nos escuchamos muy pronto.